Hola, buenas tardes. Estoy haciendo esta grabación para dar la explicación relativa a la clase número 8 del curso de análisis de datos de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Una clase que tuvimos que hacer virtual por motivos de mi trabajo. Esta clase está pensada para que sea un taller para aprender a utilizar las herramientas básicas de Excel en limpieza de datos. Normalmente es una clase que como es un taller, pues toma tiempo para que las personas que tienen algún problema con la ejecución de los ejercicios que vamos a ir explicando acá, pues lo puedan resolver, ¿verdad? Entonces, en este caso, como es virtual y es una grabación, pues va a pasar que la clase es más corta por un lado y por otro que lo que yo les voy a pedir es que realicen ustedes los ejercicios, sea en la computadora personal o sea en la computadora de la universidad y que se aseguren que pueden ejecutar los ejercicios para que no haya ningún problema en relación con la entrega del trabajo final hacia el final del curso, que todavía no se ha entregado para su ejecución. Pero esa parte es importante, entonces la idea es que lógicamente ustedes vayan dando pausa al video conforme yo voy avanzando en los ejercicios para que ustedes puedan replicar los ejercicios y pues así aprender lo que estamos viendo en esta sesión. Bien, vamos a hablar entonces hoy de limpieza de datos. Y antes de comenzar propiamente con el uso de la herramienta, vamos a dar algunos consejos y algunos tips importantes en el contexto del análisis de datos. Primero, una cosa muy importante. Uno no edita y no trabaja el material que le envían o que baja originalmente de un sitio web o que se encuentra por ahí. Uno guarda siempre una copia maestra por varias razones. Primero, porque usted puede ir avanzando en la limpieza de los datos, va eliminando columnas, va eliminando filas, va haciendo ejecutando alguna fórmula, etcétera, etcétera. Y este proceso en general va a ir tomando mucho tiempo. Y además, usted va a ir tomando diferentes caminos, va a ir probando diferentes hipótesis, va a ir haciendo diferentes experimentos. Puede ser que en ese proceso de hacer diferentes ejercicios, cambios al material, usted llegue a un punto en donde se da cuenta que la ruta que siguió, aunque usted tenía una muy buena intención y pensaba que iba a encontrar algo por ahí, pues resulta que lo lleva a ningún lado. Es decir, que ya usted llega a un punto en donde dice, no, por aquí esto no tiene ningún sentido. Y puede ser que haya cambiado muchísimo el documento original, ¿verdad? Y aunque existe el back de los programas, puede ser que eso no sea suficiente en algún punto para regresar al documento completamente original que usted tenía y que usted se quede con la duda de si realmente lo modificó de esta manera o de cuál manera, cómo venía ese documento original, porque recordemos que aquí en general estamos hablando de documentos muy grandes. Entonces, uno guarda una copia maestra y así, además, si pasa alguna cuestión, algún problema, uno no tiene que volver a pedir lo que ya pidió, duplicando el trabajo de otras personas, sino que desde esa copia maestra puede ejecutar, por ejemplo, dos tipos diferentes de procesos sin necesidad de estar pidiendo varias veces lo mismo. Entonces es muy bueno, número uno, tener siempre la copia maestra, incluso para luego confirmar si lo que usted ve como resultado final empata de alguna manera con lo que veía al inicio, ¿verdad? Que no hubo ningún problema a la hora de su limpieza, todo lo demás. Entonces usted tiene un documento limpio, un análisis realizado y tiene una copia original del documento maestro que le permite hacer cierto tipo de comparaciones. Eso es muy valioso. Lo otro que es muy valioso es realizar versiones de conforme usted va avanzando, lo que podríamos llamar hitos en el proceso de limpieza de datos. Como estábamos explicando, el proceso de limpieza de datos es un proceso largo y puede ser que usted, conforme va avanzando, se dé cuenta que, en efecto, realizó un avance positivo, llegó a un punto en donde usted tiene un mejor documento, mejor material que el que tenía en la versión original. Quitó algo, puso algo, unió cosas diferentes y entonces va avanzando. Para esos avances importantes sería bueno crear una versión
que va a funcionar también parecido a esta versión maestra, que me va a permitir saber que aquí tengo algo que ya me sirve, que está limpio, que sirve para cierta situación, y a partir de ahí voy a experimentar. Y si experimento y analizo y modifico y veo que no llega a ningún lado, no hay ningún problema. Tengo esa versión original que me permite recordar desde cuál punto salí, ¿verdad? Entonces, no es que uno guarda 300 versiones en general a lo largo de un proceso de análisis de datos, pero sí, cuando tiene usted lo que puede entender usted mismo como un hito, como un punto muy importante en el proceso general de análisis de datos, cuando usted dice, yo aquí tengo algo que tal vez no llegaba al punto final, pero que me sirve esto que estoy generando en este momento, pues guardar ahí, ¿verdad? Porque decir algo ya tiene dos bases de datos unidas, entonces unión de bases de datos, ¿verdad? Ya filtró los países y resulta que usted necesitaba quitar X y Y país, ¿verdad? Dejarse solo tal y cual país. Bueno, entonces ya ese punto tal vez es un punto importante que requiera un guardado de una versión también, ¿verdad? Entonces, eso es valioso. Otro comentario importante antes de empezar a utilizar Excel. Excel, como ustedes saben, es un formato propietario de Microsoft, ¿verdad? El programa Excel es de Microsoft y yo puedo guardar archivos de Excel. Y a muchísimas cosas les decimos archivos de Excel sin ser archivos de Excel, ¿verdad? Eso es como completamente normal. Pero los archivos de Excel son formalmente los que yo guardo con el formato de Excel. Son muy populares, los encontramos en un montón de sitios, nos van a mandar Exceles, vamos a trabajar con Exceles, todo perfecto. Pero existe otro tipo de formato que me permite también guardar data, que es el punto CSV, columnas, data separada por columnas, digamos. No recuerdo en este momento la traducción, column, space, version, no me acuerdo. Déjenme ver. CSV, meaning, porque se me olvidó. Ah, tenemos aquí. Separados, archivo de valor separado por coma en español. Precisamente, como su nombre lo indica, son archivos en donde los valores, por decir algo, tengo columna de edad, columna de primer apellido, segundo apellido, nombre, todo eso lo tengo en columnas y ahí tengo para abajo las filas con la información. En el archivo CSV, eso va a ir separado por comas. Si yo lo abro en un editor de texto, lo que voy a ver es un montón de texto separado por comas, esas columnas. Eso es un CSV, eso no es un Excel, pero yo lo puedo abrir en Excel. Lo puedo abrir también en las hojas de Google. Lo puedo abrir en un Tableau. Lo puedo abrir en un montón de programas, ¿verdad? Pero es diferente a un CSV. Y muchas veces se va a preferir utilizar el CSV porque muchas veces el CSV es un formato más liviano. Entonces, cuando estamos hablando de bases de datos muy grandes, es muy importante que mi documento sea lo más liviano posible. Y el CSV facilita esto. El Excel puede llegar a tener un peso parecido en documentos en bases relativamente pequeñas, pero también puede llegar a tener formatos, ¿verdad? Colores, formas, le meten un montón de cosas. Eso genera, ¿verdad? Un peso adicional en el archivo. No quiere decir eso que no se puede trabajar en Excel. Se puede perfectamente trabajar en un Excel con formato, pero lo que queremos decir es que es completamente normal que se bajen CSVs, que a usted le entreguen un CSV, que trabajemos con CSV, porque además el CSV es un formato abierto, lo cual quiere decir que yo no necesito formalmente un Excel, el programa Excel, para utilizarlo, ¿verdad? Recordemos en todo caso que también si a mí me mandan un Excel y yo no tengo Excel, no es necesariamente el fin del mundo, como le digo, lo podría abrir en buena teoría en las hojas de Google, en un Tableau, en un OpenOffice, en un montón de programas puede abrir usted un Excel, pero bueno, esa es la diferencia, ¿verdad? El CSV en general es más liviano, el Excel puede ser más pesado, el CSV se conoce también como un archivo de texto. Tiene data, muchas veces números como tal, pero se le conoce como archivo de texto también de manera corriente. ¿Qué puede pasar? Que cuando usted baja un archivo a su computadora, ahí en la página de data abierta de la UCR, o le manda a algún funcionario público una data que usted pidió en formato CSV, usted la descarga, ¿verdad? Y usted le da doble clic déjeme decirle a Google que voy a continuar en la llamada.
Usted lo baja. Y es muy normal que cuando uno baja un archivo, lo siguiente que hace, pues, la manera en cómo trabajamos la mayoría de las personas es que vamos a la carpeta de los descargados, le damos doble clic, esperando que el archivo se abra. Dependiendo de cómo esté configurada su computadora, si usted le da doble clic a un CSV y la máquina no está configurada para abrirlo correctamente, usted lo que va a abrir es precisamente la data separada por comas, un montón de data que usted dice, ¿qué es esto? ¿Qué es este enredo? ¿Verdad? Y usted dice, me abrió mal este archivo, no funciona, lo que sea. Usted piensa lo peor. Y no es nada de eso. Lo único que sucede es que en algunos contextos de algunas computadoras el CSV puede ser que no abra directo en Excel cuando usted le da doble clic. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? Lo que se hace en ese caso es ir a Excel y vamos a abrir aquí, por ejemplo, un libro en blanco y en una hoja en blanco, precisamente, vamos a ver qué pasa acá, ¿por qué no abre? En una hoja en blanco, sin haber abierto yo ningún archivo, le pido abrir el archivo que me interesa. Entonces, en este caso estoy yendo, por ejemplo, a datos. Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Y desde aquí podemos abrir desde texto. Recordemos que los CSVs también se conocen como archivos de texto. Aquí, en este caso, también le puedo poner importar. Y vean que incluso cuando le digo importar, vean que la primera opción dice archivo CSV, archivo de texto que contiene valores separados por comas, ¿verdad? Entonces, aquí también habla de otro archivo de texto. eh, Tomemos en cuenta que en realidad esos valores que estamos hablando que se separan por comas podrían separarse por otros elementos. Podríamos definir que están separados por un punto y coma. Podríamos definir que están separados por una barra. Lo normal es que estén separados por una coma, pero formalmente podrían estar separados por otros elementos. Y de hecho, yo en algunos momentos, en ciertos procesos, he tenido problemas porque, por cierto, en un sistema de redireccionamiento que teníamos en ENAI, porque nosotros hacíamos en ENAI redireccionamientos en bloques, entonces teníamos un montón de URLs que decía, este es el URL viejo, este es el URL nuevo, y esta es la fecha en que el redireccionamiento tiene que funcionar. Y uno sube eso a un sistema de redireccionamiento. Resulta, para que todo se haga en bloque, pues son cientos de filas, ¿verdad? Tal vez no cientos, pero sí muchísimas. Se hace en bloque, no se hace mano a mano, aunque se podría hacer mano a mano. Uno se lo subió a un sistema y yo juraba que la diferencia para espaciar entre URL original y URL final tenía que ser una coma, porque era lo normal. Y no funcionaba el sistema, y yo pensé que había algún otro tipo de problema, hasta que metiéndome a leer cómo funcionaba el redireccionador, cosa que nadie me había dicho, en realidad ese redireccionador funcionaba con un punto y coma, no con una coma, pese a que estaba pidiendo un CSV, ¿verdad? Entonces ese tipo de detalles, aunque parezcan nimiedades, en algún punto le pueden quitar a uno mucho tiempo y luego uno dice, pero ¿en qué momento y por qué nadie me explicó y cómo no lo vi antes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces ese tipo de detallitos es importante. Bien, vamos a avanzar por aquí. Ah, bueno, otro consejo que yo le doy. En algún momento hemos notado que las máquinas de la U, y podría pasar en la máquina de cualquier persona, cuando uno abre un Excel con mucha data, puede ser que la máquina o de problemas de Excel, ¿verdad? Empieza a pensar y nunca lo abre bien, o se trabe cuando está uno ya en un proceso de análisis. Si eso pasa mucho, porque de vez en cuando pasa en todo caso, y por eso también es bueno guardar versiones conforme uno va avanzando en un proceso de análisis, porque recuerde que Excel, ¿verdad? No sería raro que, dependiendo de su computadora, aquello se pegue. Y ya sabe usted lo que pasa cuando se pega Excel, ¿verdad? Que uno, si no ha guardado, se pone, ¿verdad? Fatal, porque podría estar perdiendo una buena parte del trabajo, porque generalmente cuando Excel se pone a pensar, ¿verdad? Bloqueado, 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 lo que no queda otra que resetearlo, ¿verdad? Y pierde uno una buena parte del trabajo. Por eso es bueno también tener hitos, ¿verdad? Porque así uno tiene una versión relativamente reciente, y a partir de ahí pues vuelve a ejecutar lo mismo. Entonces, si le da mucho problema a ese tipo de Excel, probablemente abriendo un CSV, el asunto pueda moverse con mayor eficiencia, se le pegue menos. Entonces, cuando tenga problemas con Excel de algún documento que abre raro, que se traba mucho, pruebe exactamente la misma información bajándola
o transformándola en un CSV. Porque usted puede transformar un Excel en CSV y puede trabajar un CSV en un Excel. Lo puede transformar, ¿verdad? Entonces pruebe una y otra. Cuando veamos Tableau, veremos que Tableau nos permite abrir mucho tipo de archivos, pero con Tableau yo he tenido experiencias similares. A veces el CSV no me funciona bien en Tableau, no me lee bien las columnas que necesito que me lea bien, y bajo la misma información en formato Excel y funciona, y no hay problema, ¿verdad? Entonces, a veces no es cuestión de lidiar muchísimo, ¿verdad? ¿Qué está pasando con este CSV? Que no sé qué, que la columna, que la definición, que el formato, que no sé qué. A veces a mí se me soluciona nada más haciendo guardar lo mismo, pero como un Excel. Y ya está, y lo abro en Tableau y sin ningún problema. Son cosas que pasan. Seguramente ustedes tienen algunos tips adicionales, los podemos comentar la próxima clase en donde continúa el taller de Excel. Cosas raras que pasan con los programas de cómputo, ¿verdad? Son así, de este tipo. Ustedes saben que los programas pueden ser muy mañosos. Ok, ahora vamos con el tema de, ya profundizando un poquitito, a mí me mandan ciertos datos, ¿verdad? Digamos, yo los solicité a una oficina pública, a los compañeros que trabajan en ingeniería de datos, al data scientist, me van a mandar un archivo, Excel, CSV o algo por el estilo. Yo a partir de ahí no puedo confiar en que los datos están bien. Es mi trabajo como analista de datos entenderlos y darles una revisión para ver que tienen sentido, ¿verdad? Porque si yo sé que a mi sitio web normalmente le llegan, póngale, 35,000 personas por día, 70,000 personas por día, si a mí me mandan un archivo en donde yo pido la visitación general de todo un año y lo primero que veo es que tiene, no sé, 2 millones de filas, ahí hay algo raro, ¿verdad? Porque si sé que cada día me genera 35,000 filas de datos o 70,000, cuando yo hago el cálculo por los 365 días, es cierto que hay días que va a estar más flojo, ¿verdad? Fin de semana, Semana Santa, todo lo que usted quiera, pero probablemente ahí los datos no empatan. Y si yo nada más digo, nada, esto fue lo que me mandaron, esto tiene que ser, ¿verdad? Y no pregunto nada y no analizo nada, ¿verdad? Podría ser que esté empezando a analizar, por ejemplo, en este caso del que estamos hablando, menos datos de la cuenta, menos data de la cuenta. Podría ser lo contrario, ¿verdad? Me envían un archivo con 100 millones de filas, ¿verdad? Y aquello es una cuestión inmanejable por un lado y por el otro lado exagerada en relación con los patrones que ya yo entiendo que debo encontrar, ¿verdad? Entonces, no se trata de que a mí me envíen un archivo, ¿verdad? Y me lo mandó a la institución pública, y tiene que estar bien. Y a partir de ahí yo analizo y saco el reportaje y todo, y nadie se dio cuenta que los datos no tenían sentido de base, que había cosas lógicas básicas que nadie revisó, como las proporciones, como otra información adicional que yo ya había tenido de referencia, la evolución de los datos, se dispararon completamente. Si se disparan, no estamos diciendo que se dispare la visitación de un sitio esté mal, estamos diciendo que si eso pasa, tiene una explicación, tiene sentido, es lo que esperamos o no es lo que esperamos, ¿verdad? Entonces hay algo que va más allá del análisis de datos per se, ¿verdad? Que tiene que ver con esto, con entender los datos, entender qué estoy viendo, entender cuál es la fuente de esos datos, eso es confiable, ¿verdad? O me lo encontré allá en un sitio que nada que ver, o resulta que le pedí así nomás a la inteligencia artificial, a cualquier inteligencia artificial, que me diera una tabla con X o Y datos, y yo parto del supuesto que lo que me entregó está bien, ¿verdad? No revisé las fuentes originales, y es un trabajo muy delicado, nunca revisé fuentes originales, y resulta que en la inteligencia artificial alucinó y me llenó ahí un año, tal vez no toda la base de datos, pero me llenó ahí unos años con información que nada que ver, ¿verdad? Entonces, eso es importante. También es importante que yo entienda el significado de cada columna, ¿verdad? Aunque muchas veces eh, yo perfectamente con cierto nombre puedo entender algo, no es lo mismo que entenderlo de fondo realmente en su definición. Por ejemplo, habíamos hablado de usuarios, ¿verdad? Si yo tengo usuarios en un sistema como Google Analytics de un sitio web y tengo usuarios en otros sistemas, el qué es un usuario puede ser diferente en su definición. En algunos casos, como en Google Analytics, Google ya entiende que yo, Pablo Fonseca, cuando me meto desde la computadora, soy el mismo Pablo Fonseca, que cuando me meto desde el teléfono celular, que cuando me meto desde el tele que tiene un Chromebook, etcétera, etcétera. Y Google sí lo define.
Hay otros sistemas de traqueo que pueden ser importantes para una organización para cumplir otros objetivos, porque Google Analytics ni es perfecto ni es el único, pero que tienen otra definición de usuario, ¿verdad? Y entonces puede ser que no distinga la diferencia entre la persona que está en computadora de escritorio y la persona que está en teléfono celular. Puede ser también que un sistema defina sesión como estar hasta 20 minutos en un mismo URL y que si estoy más de 20 minutos, corta e inicia otra sesión, ¿verdad? Y usted me puede decir, bueno, ahí sí, porque ya 20 minutos es mucho de estar en el mismo URL. Bueno, pero si soy un sitio web de investigación, una revista científica con grandes artículos, que requiere precisamente que la gente empiece a ver aquí un primer estudio, luego pase otro URL para que haga comparaciones, amplía y todo lo demás, puede ser que yo pase toda la tarde metido en un mismo URL y se justifica y se entiende. Y sin embargo, el sistema de analítica que tenemos por detrás me corta y cada 20 minutos dice otra sesión, otra sesión, otra sesión. Y así funciona, digamos, y eso probablemente nosotros no lo vamos a arreglar. Pero el punto es que nosotros lo tenemos que entender. Eso sí, definitivamente. Nosotros no arreglamos eso, no lo modificamos. Lo que pasa es cuando vienen y nos preguntan este tipo de cosas, mire, aquí la de sesión en nuestro sitio web, ¿cómo está definida? Porque usted está haciendo un análisis que incluye sesiones, entonces me imagino que usted entiende exactamente qué definimos nosotros por sesión. Si uno dice, hey, no sé, pero entonces hizo todo un análisis que incluía una columna que hablaba de sesiones y resulta que nunca se preocupó por entender qué realmente significa una sesión, ¿verdad? Temperatura, está en Kelvin, en Fahrenheit, en Celsius, ¿verdad? Usted ve un número ahí, temperatura 24. Usted dice, la temperatura en tales lugares es de 24. ¿Sí? ¿24 qué? La hora. ¿La hora es la hora local o está en hora universal? O incluso en algún otro uso horario, ¿verdad? Entonces, la hora en que pasan los hechos es importante, ¿verdad? ¿A qué horas genero más conversiones? La hora del Pacífico, como funciona muchas veces Google Analytics por default, que funciona con la hora de San Francisco, ¿verdad? La capital tecnológica del mundo. Y nunca me di cuenta que las horas que estoy analizando y entonces las curvas que yo tengo, que digo, uy, mira, qué tarde que la gente tiene el pico de visitación aquí en Costa Rica, a las 10 11 de la noche. Y no era que pasaba el pico a las 10 11 de la noche, pasaba más temprano, pero yo estoy trabajando con la hora del Pacífico y nunca me di cuenta, porque no profundicé en estos temas de entender. Muchas organizaciones tienen un glosario o un sistema de metadatos que precisamente ayudan a definir este tipo de cosas. Y estos ejemplos que acabamos de poner ahora de temperaturas, horas, sesiones, usuarios, son súper sencillos. Estamos hablando de que ya cuando estamos en una organización grande, las definiciones van mucho más allá y son muy complicadas. Entonces, hay diccionarios completos de términos. Eso es muy normal. Entonces, es importante pedir acceso al sistema de metadatos que se tenga y entenderlo y repasar ese tipo de cosas. Otro tema importante, el español versus el inglés. Nosotros podemos tener Excel en español o en inglés, bueno, en otros idiomas también, lógicamente. Eso no es ningún problema en el análisis como tal. Lo que pasa es que sí es cierto que algunas funciones cambian de nombre, pues cuando yo utilizo español, ¿verdad? Entonces el estándar probablemente es el inglés, pero si yo tengo el Excel en español, pues tengo que adaptarme o buscarle en Google cómo, cuál es en español la función en inglés que se llama tal cosa, ¿verdad? Una búsqueda normal para tenerlo claro. Número uno. Número dos, desgraciadamente, cuando cambia el idioma, también puede cambiar el uso de coma o punto y coma a la hora de realizar funciones. Y eso sí que es importante. ¿Por qué? Porque si el Excel suyo funciona con coma y usted le pone un punto y coma en las funciones, aquello no va a funcionar nunca. No hay manera, imposible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se da cuenta usted si su Excel funciona con coma o con punto y coma? Bueno, ahora vamos a ver más adelantito, ya en unos minutos, que cuando yo estoy trabajando en el Excel, pues el mismo sistema, cuando me va explicando cómo funciona la fórmula que estoy cargando,
me va a poner ahí mismo, yo visualizo si me pone coma o punto y coma, ¿verdad? Entonces, aunque yo diga coma o yo diga punto y coma, ¿verdad? O usted encuentre en algún momento en algún sitio de ayuda web, ¿verdad? Que la fórmula para hacer tal cosa es tal, ¿verdad? O incluso usted le pide ayuda a ChatGPT, ¿verdad? Usted le pide ayuda a ChatGPT o a Gemini, como hemos visto, y usted le dice, mira, en la columna A tengo tal cosa, en la columna B tengo tal cosa, y yo lo que necesito es tal cosa, y tirarlo en la columna C, ¿verdad? Entonces, el sistema de inteligencia artificial le va a poner coma, punto y coma, lo que sea, ¿verdad? Lo que tenga por ahí por default. Y probablemente va a trabajar con inglés, y creo que en inglés, no me acuerdo bien si era la coma. Pero entonces usted se trae esa función, así tal cual se la dio ChatGPT, y usted la pega ahí en su Excel, se le dice, ah, ya la tengo aquí, ya facilísimo, la voy a ejecutar, le dice error. Regresa a ChatGPT y le dice, no, mira que me dio errores, así no es, algo está mal, ¿verdad? Puede ser que el sistema entienda la situación y haga el cambio, o puede ser que no, ¿verdad? Pero esto es una de las cuestiones que normalmente al inicio, si uno no le pone atención, puede dar algún problemilla, ¿verdad? Entonces ya estamos enterados que aunque yo diga coma, puede ser que en su computadora puede ser punto y coma, ¿verdad? Entonces, aunque yo diga coma, si usted pone coma y lo suyo funciona con punto y coma, no, así no es, ¿verdad? Entonces, ponga atención usted cómo tiene que trabajar usted en el Excel en el momento que está, en la máquina que esté, ¿verdad? Esas cosas varían mucho. Bien, entonces, ahora sí ya vamos con data propiamente después de esta parte introductoria. Como dice aquí, antes de empezar a limpiar, bueno, recordemos, número uno, que recomendé hacer una versión máster, ¿verdad? Del original. En este caso, pues como yo tengo aquí la versión máster en línea, yo no la voy a hacer propiamente en mi computadora. Yo lo que voy a hacer es bajar aquí una copia de este documento, base Visis Nueva York, y como dice aquí abajo, tengo que compartir la presentación, ustedes la van a tener ahí disponible cuando suba el video. Si les da mucho problema, depende de la compu donde estén, si es una compu viejita ahí o con problemas de procesamiento, tal vez esta base es un poquito grande, pues, depende con lo que ustedes se hayan topado. Para mí es pequeña, ¿verdad? Pero puede ser un poquito grande para ciertas computadoras. Puede bajar aquí una versión más liviana, porque es más pequeña, del archivo, ¿verdad? Entonces, si le da problema a la grande, trabaje con esa otra. Yo voy a trabajar la grande aquí, no me debería dar problemas. Entonces, como estamos viendo, estamos abriendo aquí un documento que yo tengo en Google, y lo que vamos a hacer es bajarlo. Usted lo puede bajar como un Excel o como un CSV, ¿verdad? Entonces, valores separados por coma, ¿verdad? Es la misma información descargada en formatos diferentes. Voy a probar yo aquí con CSV y va a empezar a bajar aquí, y aquí está. Como yo le decía, si yo le doy doble clic aquí, y sería bueno que ustedes hagan el experimento, puede ser que me abra el Excel y me da algún error, o como seguramente va a aparecer en este caso, me va a abrir el programa Numbers de Mac. Yo estoy en una Mac. Eso también es importante porque es diferente PC. En PC ustedes van a encontrar las cosas en un lugar cercano pero distinto, y las cosas van a ser parecidas pero diferentes. Eso es completamente normal. Nada más le pone pausa al video y busca dónde está la función de la cual yo estoy hablando, o busca cómo hacer el proceso del cual yo estoy hablando, ¿verdad? Entonces vean que aquí no me dio ninguna cuestión rara. Lo que me está diciendo es, pues así lo puedo cargar en Numbers, pero yo no voy a trabajarlo aquí porque yo quiero trabajarlo en Excel, ¿verdad? Porque Excel es el programa que tenemos por acá. Entonces le puedo decir que me importe archivo, un archivo CSV, yo lo descargué, la base de las bicis, ¿verdad? Y puede cargarme o no un preview, eso es lo de menos. Y vean que esta parte es interesante. Allí no me está cargando de buenas a primeras todo, me está haciendo un preview, ¿verdad? Entonces me dice que sí, que los datos son delimitados. Aquí este es el punto en donde, a ver, no puedo ampliar esto, pero aquí lo que se ve son los datos, pero como yo le decía, separado por comas. Muchas veces el error que da Excel cuando uno abre un CSV así dándole doble clic desde descargas y no importando, es que toda esta data que vemos aquí la mete como en la columna A1. Dije, aquellos no tienen un sentido. Yo necesito cada cosa en su columna. Pero bueno, aquí con este asistente yo lo voy a dividir cada cosa. Y yo sé que están separadas, en este caso, por coma. Lo puedo dejar con tabulación, creo, no me acuerdo. Bueno, yo sé que están separados por coma. Entonces, los datos separados por coma, sí, correcto.
Y ya con eso, ya estamos. Vea que ya cada cosa se acomodó, ¿verdad? Ya veo que tiene sentido. Debieron haberle puesto, uno tiene que ponerle atención al documento original, digamos en este caso la descarga, para ver que todo va bien y todo lo demás, y le puedo dar finalizar. Y me dice, ¿y dónde empiezo a pegar los datos? En la A1. Sí, pues en la A1, ahí al inicio, ¿verdad? Esto es como el default. Está cargando los datos y ya está. Y lo tengo aquí. Ya esto es lo normal, ¿verdad? Es lo esperable. En un Excel ya todo se ve bien, cada cosa en su columna. Es importante que yo le eche un ojito al documento para entender a qué me estoy enfrentando. Esto es una base de datos del sistema de bicicletas públicas de Nueva York, con, como su nombre lo indica, momento de inicio de cada viaje, momento en que se detuvo cada viaje, el ID de la estación, el nombre de esa estación, el final de esa, el ID de la estación final, donde llega la persona con la bici, el nombre de esa estación, el ID de esa bici, el tipo de usuario, el año de nacimiento de ese usuario, la edad de ese usuario, el grupo de edad en el cual se incluye, la duración del viaje en total de minutos, esto es importante entenderlo, son 508 minutos. Eso me dice, ¿y en minutos eso cuánto es? Son 8 minutos, ¿verdad? Perdón, 508, segundos, ¿verdad? ¿Y eso cuánto es? 8 minutos, ¿verdad? Y eso en todo caso, si yo no lo hubiera entendido, lo que hago es, no sé, tratar de hacer aquí algún tipo de multiplicación para entender si estos eran minutos o eran segundos, ¿verdad? 60 por 3, 18. Y aquí da 195. 60 por 10, 600. ¿Y aquí cuánto tengo? 598. Entonces aquí 60 por 11, 66. ¿Y aquí cuánto tengo? 668. Entonces ahí es donde uno ve que esta que se llama trip duration está en segundos, no en minutos, ¿verdad? Esta es la que está en minutos. El mes con un número, la estación del año con un nombre, la temperatura. ¿En cuánto está la temperatura? ¿En qué está la temperatura? ¿En qué estará? ¿En centígrados? ¿En Celsius? ¿En Fahrenheit? Hay que definirlo, ¿verdad? Eh, este, para ver por dónde va la cosa. Y el día de la semana. Entonces uno le da una revisadita a esto, ¿verdad? Para entender primero por dónde va la cosa. Aquí vemos unas fechas. La fecha tiene día, mes, año, hora y minuto. Lo mismo la fecha y todo lo demás. Ya voy entendiendo bien. Ok, entonces, lo primero que yo hago cuando tengo que analizar datos es darle una revisioncita general a los números de los que hablamos de tendencias y todo lo demás. Un poquitito, para entender si empiezo a ver cosas interesantes y todo lo demás. Vean que esta columna de la edad se presta para eso. Porque cuando yo, acá, eh, perdón. Cuando yo seleccioné aquí la columna J de la edad, vea que abajo ya me aparece suma, recuento numérico, promedio, esto es interesante, 41.44 en promedio. E incluso aquí yo formalmente puedo agregar cosas que me interesen, mínima, máxima, agreguemos la máxima y la mínima. Recuento es cuántas filas tengo, ¿verdad? Vea que ya aquí me encuentro con cosas interesantes. Máxima de 190, de 121, mínima de 21. Mínima de 21 me parece que tiene sentido porque la edad legal en Nueva York es 21 años, ¿verdad? La mayoría de edad se cumple a los 21. Y entonces tiene sentido que sea a partir de los 21 que yo estoy registrando como entidad que presta no las presta, alquila las bicicletas aquí en Nueva York, que sea a partir de los 21 años en que yo puedo compartir esta data. El máximo de 121 sí suena raro, ¿verdad? Sí suena raro porque estamos hablando entonces de personas de 121 años haciendo viajes en bicicleta por Nueva York. Todo puede pasar, puede haber una persona de 121 años muy saludable, pero ya esto me empieza a decir a mí, aquí podría haber un algo, ¿verdad? Yo podría filtrar exclusivamente aquí las personas de 121 años y ver cuáles son esos casos y definir luego qué hacemos, ¿verdad? Esta base es un poquitito vieja, la versión que yo tengo, entonces no va a calzar que tienen 121 años en el 2025, sino que es una base más viejita, entonces esa parte omitámosla, no le pongamos mucha atención porque si no, no tiene sentido.
Lo otro que podemos hacer, bueno, y también vean que si yo hago eso, aquí trip duration y min, me voy a encontrar con cosas similares. El promedio en minutos del viaje es 10.85. Sí, el viaje promedio dura 10. Tengo igual 146.000 filas de data, eso está normal. El viaje más corto dura 1 minuto. El viaje más largo dura 996 minutos. Aquí, de nuevo, tengo algo raro, ¿verdad? Porque ¿cuántas horas es 996 minutos? Eso lo sacamos con la calculadora rápidamente, porque estamos hablando de mucho, ¿verdad? 996 minutos. Estamos hablando de 16 horas. Entonces estamos hablando que hay gente que registra, que agarró la bici, anduvo 16 horas seguidas por Nueva York y dejó la bici en alguna otra estación. Bueno, suponemos que se pudo poner a eh, almorzar, a lo que sea, pero anduvo 16 horas con la bici. Es técnicamente posible, pero tenemos que analizar también esos casos. Tendríamos que ir buscando, podríamos, por ejemplo, ordenar aquí de mayor a menor a ver qué está pasando con esos casos. Y mínimo, tal vez para hacer un análisis de estos temas, deberíamos definir si eso lo vamos a filtrar, porque tendríamos que ver cuántos son. Lo puedo ir viendo desde acá, ¿verdad? Debería ordenar de mayor a menor. Vieron lo que hice, ¿verdad? Con estas opciones en datos de mayor a menor. Y aquí están todos estos. Digamos, si el viaje promedio es de 10 minutos, como vimos, yo podría definir que ya los viajes de más de 60 minutos, de más de 1 hora, son viajes que tal vez no se ajustan con el patrón normal de lo que yo estoy esperando o lo de lo que es mi modelo de negocio, lo que usted quiera, ¿verdad? Y decir, eso los voy a excluir porque me meten mucho ruido. Y vea que en todo caso no son muchos, ¿verdad? No son muchísimos. ¿Por qué? Porque tengo 146.000 filas de data y los 60 minutos están más o menos en la fila 1700. No es prácticamente nada, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que el problema de los promedios es que se ven afectados por valores extremos. Y estos son valores extremos. No le estoy diciendo que hay que quitarlo. Estoy diciendo que hay que analizar qué pasa. Por el contrario, probablemente el tema de la edad, vamos a ordenar aquí por edad mayor. Ve, aquí me aparece la gente de 121 años. Y vea el año de nacimiento de esa gente, 1900, ¿verdad? Yo le decía que esta base de datos es viejita, no es del 2025, es del 2021. Recuerda que cuando hablamos de limpieza de datos mencionamos el caso de la generación automática de ciertas fechas, que cuando los sistemas permiten crear una cuenta sin que yo realmente le ponga el año de nacimiento, ¿qué puede hacer en algunos casos la base de datos? Llena el campo, lo llena y pone 1900. Entonces puede ser que en este caso estos usuarios, que yo no tengo aquí el usuario como tal, pero puede pasar que estos usuarios me hayan puesto no hayan puesto la fecha de nacimiento, que la base por error o por lo que sea, haya aguantado el proceso de esa manera y ahora me está entonces diciendo el sistema, esa gente nació en 1900 y por tanto tiene 121 años. Son muy poquitos, vea, son menos de 10. Pero igual formalmente me están dando problemas. Vea qué interesante también. La gran mayoría, todos esos viajes se registran en la salida de Newport Parkway, ¿verdad? Entonces, es algo interesante también. Entonces, este es el tipo de cosas que uno empieza a ver. Es un trabajo un poco detectivesco, ¿verdad? Entonces dice uno, qué raro que pasar aquí y todo lo demás. Otra forma en la que yo le pude haber llegado a algo raro, y aquí vamos a también aprender a hacer algo de lo que hablamos en clase, el gráfico de cajas y bigotes. ¿Se acuerda del gráfico de cajas y bigotes? Y dijimos que es muy bueno para analizar información. Bueno, aquí podríamos agarrar esta columna de edades y crear un gráfico de cajas y bigotes. Estoy yéndome a insertar y vea que aquí hay diferentes tipos de gráficos. Hay uno en estas barritas del histograma que si yo le doy clic en opciones adicionales, me saca el de cajas y bigotes.
y yo ya había seleccionado la columna, ¿verdad? Ya seleccioné la columna. Y entonces me hace lo que ya habíamos comentado. Voy a ampliarlo aquí un poquito, tal vez para que sea mejor. ¿Qué es lo que pasa aquí? En la caja como tal, tengo el 50% de los datos. Entonces, el 50% de las edades está de 35 a 46. Eso es información valiosa. Aquí está el 25% inferior, 21. Ya sabíamos que el mínimo era 21. Ahora sabemos que aquí está 35. El promedio, 41, 44. Ya eso lo sabíamos también, ¿verdad? Porque lo habíamos visto acá. Vean entonces como el gráfico de cajas me va amarrando todo eso. Y aquí tengo el 25 superior. El 25 superior llega hasta 62. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque aquí definitivamente yo estoy viendo, de hecho literalmente lo tengo aquí, que hay mucha más gente de 62 años. Pero vean qué interesante que el sistema estadísticamente me los tira aquí arriba. Estos son outliers, son excepcionalidades, son cosas raras estadísticamente hablando. No es que a mí me parece raro, no es que a usted le parece raro, no es que usted lo ve feo. Es que dado el set de datos que yo tengo, estadísticamente hablando, estos casos son excepcionales. No estamos diciendo buenos, malos, bonitos, feos. Estamos diciendo esto sale mucho del patrón. Por eso es que, y habíamos hablado de esto también, usted me dice, pero aquí está el 50, aquí el 25, aquí el 25, esto suma el 100 y esto qué son. Bueno, habíamos dicho que formalmente, ¿verdad? Muchas veces cuando están estas excepcionalidades por aquí, aquí en realidad no está el 100%, está el 99.9999% de la data. Y aquí es donde vemos las excepcionalidades. Vemos la gente de 121 años, pero formalmente también es excepcional esta gente con 90, con 85, ta, 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 ta. Lo más raro definitivamente es el de 121 años, ¿verdad? Y le tenemos una explicación. Es imposible pensar en viajes de gente de 90. Yo ahí diría que no. Bueno, formalmente ni el de 121, formalmente. Pero puede ser que nosotros digamos, mire, esto muy probablemente nos damos cuenta que es un error. Definitivamente no nos habíamos dado cuenta que la base de datos de nosotros permite crear usuarios sin año de nacimiento y eso implica que estos usuarios en realidad originalmente no tenían año de nacimiento, todo lo demás y decimos hay que quitarlos, hacemos un análisis, ¿verdad? Aquí los vamos a eliminar, pero ojo con estas eliminaciones, ¿verdad? Si no le pongo atención a las opciones que tengo, puedo cometer un error grave y puede ser que me corra toda la data de aquí abajo para arriba y yo lo que quiero en realidad es eliminar todas estas filas de datos, ¿verdad? Yo quiero eliminar todas las filas, ¿verdad? Todas las filas ahí con botón derecho, aceptar, ¿verdad? Para no tener ningún problema. Me quedó una por ahí, eliminar la fila, ¿verdad? Y puede ser que yo diga, no, no, gente 84, gente muy saludable a esa edad, 81, ¿verdad? Así seamos todos a los 90 años andando por bicicleta en Nueva York. Uno supone que es posible, ¿verdad? Definitivamente 80, 79, y uno dice, o sea, está bien, curramos de nuevo otra vez al insertar el grafiquito de cajas y bigotes y ahora se va a ver diferente, ¿verdad? Las excepcionalidades van a seguirse presentando, pero ya empiezan en el rango de los 90, ¿verdad? Y el límite superior lo sigo teniendo en 62. Estos siguen siendo excepcionalidades, no cambió mayor cosa. Y lógicamente, como tengo tantísimos datos, vamos a ver en cómo quedó el promedio. En 41, 44, el promedio ni me lo cambió, ¿verdad? Porque es que son 150.000 filas de datos, ¿verdad? Cosa importante, conforme vayamos avanzando y quitando columnas y haciendo aquí y haciendo allá, tal vez en algún momento usted por error o yo por alguna cuestión, quite más o ponga alguna cosa que luego haga que usted no obtenga exactamente el mismo resultado que estoy obteniendo yo. Eso en el contexto académico de nosotros es, digamos, normal. Hasta cierto punto incluso medio esperable, en el sentido de que eso es parte, digamos, de lo que hubiéramos visto en el taller, que tal vez usted hizo A o B, ¿verdad? Y entonces eso genera una pequeña diferencia. Pero el grueso del proceso en este caso, digamos, lo que acabamos de ver ahora, lo importante era entender que yo la data la tengo que comprender bien, que estas herramientas, la base aquí de la herramienta me permite ya obtener información valiosa y en este caso, lo último, aprender a hacer el gráfico de cajas y bigotes y entender qué me indica, ¿verdad?
¿qué información le puedo sacar? Vea que la duración de los viajes en minutos la puedo pasar más o menos por el mismo proceso. Entender de excepcionalidades también, ¿verdad? Entonces estoy cargando aquí el gráfico de cajas y bigotes y vean que usted me dice, no, salió mal. No, no, no salió mal. Es que el sistema está detectando que ya a partir de viajes de más de, aquí habría que afinarlo un poquitito, pero prácticamente viajes de más de media hora, ya él los ve como excepcionales. Precisamente porque el grueso de los viajes no duran eso. Y de hecho, véalo usted aquí por encimita. 34, 34. Esto es engañoso porque, ¿verdad? Que uno vea cierta data por encima no quiere decir que el resto de la base está igual. Pero bueno, ya como corrimos ese gráfico de cajas y bigotes, ya podemos llegar a este tipo de conclusiones, ¿verdad? No tengo que ver todos los datos aquí para abajo, dele, 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 para entender a esta conclusión a la que estoy llegando, que es que la mayoría de los viajes aquí van a ser de menos de 30 minutos. Tengo dos de 34 al inicio, pero vea lo que pasa después. Son viajes cortos. Bueno, cortos es relativo, hasta que llega uno aquí de 2422 minutos. Esto, aquí hay que tener cuidado porque el archivo puede tener valoración en inglés. Vamos a ver. ¿Vieron ese cambio? El archivo venía con coma, ¿verdad? Eso es importante, esto es parte del proceso de limpieza de datos. Yo lo estoy abriendo en un Excel en español. Ojo, esto es 2:44, 2,44, es decir, 2 minutos por decir algo y medio para el sistema, ¿verdad? Y usted me dice, ¿cómo lo sabe usted? Vamos a hacerlo aquí, porque estoy uniendo, vea, aquí estoy uniendo estas dos celdas, ¿verdad? Y me dice, promedio 2,77. El promedio aquí no va a ser jamás 2700, ¿verdad? ¿Por qué no? Son dos, bla, bla, bla. Entonces, cuando yo cambio esto es un 2422. ¿De qué me acabo de dar cuenta entonces? Que aquí todo lo que tiene coma debería eliminarlo, porque no tiene que tener coma. Buscar todos, voy a buscar el siguiente. ¿Ve? Tengo que reemplazarlo. Esto va a afectar mucho lo que vimos. Es parte del proceso de limpieza de datos. Y le voy a decir, como ya vi que todo esto va por este lado, ¿verdad? Eh, aquí podría haber incluso una situación, esto es importante. Ven que dice 1.16. Pero aquí dice 69.000. Estos no son 116 segundos. Estos son probablemente cuántos minutos son. Vamos a abrir aquí la inteligencia. Vamos Gemini. A ver cómo nos va con Gemini. Pero Flash, porque esto es sencillo. ¿Cuántos minutos? Podríamos hacer la división corriente, ¿verdad? Son... ¿Qué pasó aquí? Hacemos la división corriente. 60. 11:59. Vámonos otra vez al archivo. Ven, quedaba 11, 60 y pico, 59, prácticamente 60, ¿verdad? Porque es 11:60, ¿verdad? 11:60. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que todos los que tienen una coma eh, y terminan en cero, cuando abrí este archivo, Excel lo que hizo fue mantuvo la coma, pero ese cero dice, no tiene sentido que usted ponga el cero ahí, yo se lo quito. Y si yo vengo aquí y nada más en bloque le digo, reempláceme la coma por un nada, ¿verdad? Quíteme la coma. Si este hubiera tenido, yo no hubiera puesto atención aquí, el número que me deja Excel es este, 116. Y no es 116, ya nos acabamos de dar cuenta, tiene que ser 1116, que no es lo mismo. ¿Con cuántos está pasando eso? No sabemos. En este momento no sabemos. Entonces, esto es un, digamos, es un problema. Habría ¿qué podríamos hacer? Bueno, algo que podríamos hacer, por ejemplo, entonces es darnos cuenta que tal vez aquí es mejor trabajar nosotros con nuestra propia fórmula, que sería agarrar los segundos, ¿verdad? Entonces, una fórmula sencilla, ¿verdad? Hagámosle igual. Voy a pasarme a inglés porque necesito aquí el símbolo igual.
Suma, bueno, más fácil así todavía. A ver, ¿por qué no me está tirando la suma? Vamos a ver. Voy a quitarlo aquí. Voy a empezar de cero. La suma, ya, ¿verdad? Entonces, la suma de L2, y aprovecho. Vean que me coloqué por acá, ¿verdad? Y el sistema me dice, suma, abre paréntesis, número uno punto y coma, número 2 punto y coma. Entonces, en este caso, estoy con el Excel en español. Me hace varias cosas. Por eso es mejor trabajar con el Excel en inglés, pero bueno, yo aquí lo instalé en español y está. Prácticamente ahora me estoy dando cuenta. Pues eso puede cambiar en todo caso, pero bueno, ya estoy aquí con el proceso. Más difícil, entonces mejor todavía, para complicarlo más. Aunque yo diga en la presentación coma, si yo en la presentación uso coma y aquí uso coma, no va a servir, me va a dar error, ¿verdad? Entonces, tomen en cuenta ustedes eso. Y si usted hace exactamente lo mismo que hago yo, pero en su Excel eso funciona con coma, no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces, tenga cuidado con esos detalles. Bien, entonces voy a multiplicar, perdón, a dividir eso entre 60. Y aquí sí tengo el número. ¿Se acuerdan que aquí estaba 34? Ahora tengo 33,5, ¿verdad? Entonces ya con eso yo puedo venirme por acá y correr la fórmula para abajo. Ya la corrí para abajo. Me devuelvo para que vean aquí. 9, 7, 6, 6. Me voy para adelante. 8,78, 7,4, Si yo esto lo redondeo, vamos a ver, ¿por qué no me quiere redondear? Me queda todo otra vez normal. No necesito redondearlo. Redondear muchas veces es una cuestión de, no tengo claro por qué no me quiere redondear aquí. Voy con control, voy a quitarle acá. Me pasa por pasarme a Mac. Vamos a ver, voy a irme al final. Mac dándome problemas. Pero nada tiene. Era porque estaba agarrando la primera, la de arriba. Este, y la primera tiene texto, ¿verdad? No es solo número. Ya está. Entonces, en el fondo tengo el mismo número, pero ya me aseguré que ahora sí es correcta la cantidad de minutos, ¿verdad? Ya es el 2422, ¿se acuerdan que estaba ahí dando problemillas? Entonces, ya ahora sí tiene que estar correcta la cantidad de minutos. Entonces, ahora tiremos y de nuevo vemos que la mayoría de los viajes son cortos. Y ahora la situación puede ser diferente a la que vimos hace unos minutos. ¿Por qué? Porque recuerde cómo estaba la cosa, ¿verdad? Todavía se ve más raro, ¿verdad? Sí, porque hay excepcionalidades. Pero ahora tenemos viajes de 337,000 minutos. Ya eso definitivamente no tiene ningún sentido. Un viaje de esa cantidad de minutos no tiene absolutamente ningún sentido. Vamos a ordenar esto de mayor a menor para ver esos viajes súper excepcionales. Y aquí lo tenemos los segundos, empata con los segundos. Vea que este tipo de viajes no me salía hasta hace un rato. Ahora sí me sale. ¿Por qué? Porque ya la multiplicación, la división se hizo correcta. Aquí estamos hablando de un viaje de 20 millones de segundos, más de 20 millones de segundos, un viaje de más de 16 millones de segundos, un viaje de 2 millones de segundos. No, aquí hay un problema. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Estamos hablando de no sé cuántos días. Este, Calculemos, digamos que el viaje normal, podemos decir, ese de 16 horas no estaba tan mal, pero nadie va a agarrar la bicicleta 24 horas, ¿verdad? Esto es un servicio turístico, sobre todo en Nueva York, y para la gente ahí que tiene viajes cortos. Entonces yo puedo decir, bueno, 60 segundos eh, por una hora son 3,600 segundos, y póngale que, bueno, está bien, la usan los turistas, pero póngale que no la usan más de 18 horas al día, ¿verdad? Porque tienen que ir a dormir alguna hora. Esos son 64,800 segundos. O sea, ponga lo que usted dice, un límite de 65,000 segundos es esperable. 65,000 segundos es mi límite superior. Entonces, todos los que están más o menos de aquí para arriba
son 125 viajes que absolutamente nada que ver, ¿verdad? Vea qué interesante, hay unos que son one-time user, one-time user, one-time user. ¿Qué puede ser también? De que se llevaron la visa y la dejaron allá tirada y por alguna razón el sistema siguió corriendo, 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 o se la robaron también. Se la llevaron a la casa y la tienen ahí guardada en la casa o la usan y el sistema sigue corriendo y corriendo y corriendo, pues no llega a ninguna, o llegó en algún momento a alguna estación, porque aquí hay un momento de llegada. Vamos a ver, incluso, esto también es importante, vea lo que nos dice cuando venimos acá. Este viaje empezó el 26 de septiembre del 2015 y finalizó el 17 de mayo del 2016. No tiene absolutamente ningún sentido, ¿verdad? Mientras que aquí tal vez estos viajes empezó el 17 de noviembre a las 4 de la tarde y terminó el 18 de noviembre a las 10 de la mañana. Igual es tanto que raro, pero lo podemos medio pasar por alto, digamos. Por lo menos no son estos viajes tan excepcionales que están haciendo que mi gráfico de cajas y bigotes dispare de esa manera ese montón de excepcionalidades. Y si dispara tantas excepcionalidades, a mí no me sirve para un análisis de verdad, ¿verdad? No, eliminemos esto, todas las filas. Usted le mete a una inteligencia artificial esta base de datos como estaba y la inteligencia artificial le puede hacer el análisis, ¿verdad? De los datos tal cual. Y le saca promedio y todo lo demás. Pero ese es el punto en donde uno tiene que entender a qué se está enfrentando, ¿verdad? Porque si no, ahí es, digamos, un error básico de lógica. Vamos de nuevo con el gráfico, la duración en minutos. Todavía tiene muchas excepcionalidades, hay cosas todavía muy raras, pero bueno, ya no se ve tan mal, aquí está todavía la caja, pero el gráfico de cajas aquí no me está dejando entender nada, deberíamos, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, podríamos entonces hacer tal vez una exclusión y decir, no, mira, la verdad es que definitivamente viajes de más de 120 minutos no tienen, no me interesan para mi análisis porque me están metiendo mucho ruido, ¿verdad? Vean que incluso quitando estos, y me quedo ya aún todavía tengo 145.000 filas de data, ¿verdad? Entonces no es que estoy, en este caso no es que estoy eliminando un montón de data, estoy eliminando una data ahí que me está metiendo ruido. Bueno, ya se va viendo un poco más normal, igual con excepcionalidades, ¿verdad? Pero vea que ya me va diciendo, bueno, dado lo que usted tiene aquí, el promedio, que en todo caso es lo mismo que tengo yo acá, promedio es de 10 minutos, tiene 145.000 filas, el mínimo es un minuto, el máximo son 120 minutos, y aquí tengo el 50% de los viajes entre 4 y 11 minutos. El viaje más largo que me espero es de 21 minutos y el 25% superior está entre 1 minuto y 4 minutos. Inferior, perdón. ¿Verdad? Entonces ya voy obteniendo información valiosa. Entonces, mientras fui graficando, mientras fui entendiendo, también me fui dando cuenta de cosas extrañas, excepcionalidades. Claro, yo aquí estoy borrando, ¿verdad? Estamos hablando aquí entre ustedes y yo estoy borrando y tomando decisiones. Muchas veces este tipo de decisiones uno no las toma así, ¿verdad? Sino que uno empieza a ver cosas y empieza a apuntar, edad, tiene esta situación, el viaje de los minutos tiene esta situación, tenemos que definir un techo para el viaje de los minutos, porque si no, esto, digamos, no va teniendo mucho sentido. Incluso yo ya hice un experimento, le puse un techo de 120 minutos y aquello todavía me sigue marcando muchas excepcionalidades. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque muchas veces la decisión no la tomamos nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bien, avancemos aquí con la presentación. Aquí yo les dejo un video de cómo se hace el gráfico de cajas, pero es lo que acabamos de ver. El tema de los datos duplicados, esto es muy importante. Habíamos hablado de que las bases de datos generan duplicaciones. Eso es normal. Las duplicaciones son normales, pero es importante estar al tanto de ellas. Voy a ordenar de nuevo aquí la base de datos por forma cronológica, porque nos pueden meter ruido. Excel tiene una manera muy sencilla de eliminar duplicados, pero no la vamos a aprender a usar de buenas a primeras. Primero vamos a entender el concepto. ¿Por qué? Bueno, porque no todo duplicado necesariamente en una base de datos está mal. Vamos a
poner el ejemplo de lo que pasó al inicio de la pandemia de COVID-19. Se empezó a registrar la gente conforme llegaba a el hospital, ¿verdad? Y esa data empezó a pasar a medios de comunicación y se hacían reportes. Hubo un momento en que se habían casos así de este tipo, no exactamente este, pero digamos que casos de este tipo. Venía la fila de datos, era hombre, 35 años, procedente de Heredia, si tiene COVID. Y lo venía, hombre, 35 años, y bueno, llegó el sábado, ¿verdad? Y sábado en la tarde y tenía COVID. Hombre, 35 años, viene de Heredia, llegó el sábado en la tarde y tiene COVID. Luego ya viene mujer, viene de Pavas, 50 años, llegó el sábado en la tarde y tiene COVID, ¿verdad? Es decir, esos dos hombres que uno dice, es el mismo. En ese caso, no estoy seguro de que sea el mismo. ¿Por qué? Porque si no tengo un identificador individual de cada persona, entiendas en ese caso cédula de identidad, que no se estaba pasando la cédula de identidad, porque eso se reserva lógicamente, pues podría, si tengo la cédula, entiendo si son personas diferentes. Si tienen la misma cédula, es una duplicación, porque la misma persona no va a llegar dos veces el mismo día a la misma hora con la misma enfermedad, ¿verdad? Pero si no tengo la misma, la información, en este caso de la cédula, yo no sé si es una duplicación o no. Entonces, hay bases de datos, y eso luego se arregla en todo caso, y eso se arregla poniendo un identificador único, ¿verdad? Pero hay momentos en ciertos temas en este país, ciertas bases de datos, en donde lo que puede parecer una duplicación no es una duplicación, sino es una cuestión de mala arquitectura de la base de datos. De eso se encargan las personas ingenieras e ingenieros de datos. Tiene un problema de arquitectura. ¿En qué sentido? De la construcción, ¿verdad? La arquitectura. Que a nadie se le ocurrió que la cosa necesitaba un identificador único, porque si no se podían dar duplicaciones, ¿verdad? Ya luego se lo pusieron, pero al inicio nadie lo pensó, ¿verdad? Entonces, ojo, que salgan datos duplicados cuando yo utilizo esta función, forma de Excel, esta habilidad de Excel, no quiere decir que realmente sea una duplicación. Puede ser un problema a la hora de que captaron los datos, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver esta función de la que les estoy hablando, que es facilísimo, es el formato condicional. Está en formato, vamos a ver qué se me hizo, voy a ampliar aquí un poquitito, ya se me perdió, está en inicio, perdón, está en inicio. Sí. Formato condicional. Aquí yo tengo reglas para resaltar celdas, valores duplicados. Y recuerden, en el Excel que está usando usted, las cosas pueden ser un poco diferentes. Es completamente normal. No se estrese y no se asuste si no salen las cosas en donde yo las estoy mostrando exactamente. Búsquelas con calma. Póngale pausa al video y las busca con calma. Valores duplicados. Le doy clic y entonces me dice estilo clásico, lo voy a poner en rojo, lo que sea duplicado. Yo le digo, sí, ahí vamos con eso. Perdón, ¿qué pasa? ¿Por qué no marcó nada? Porque tenía marcada solo la casilla A1, no se va a duplicar nada. No conviene seleccionar toda la base de datos. ¿Por qué? Porque esto es gigantesco, ¿verdad? Y resulta que si yo le pongo el sistema que haga este análisis en todas las filas, se puede pegar, se puede pegar. Agarremos unas 2000 filas y aquí todas las columnas y ahora sí, formato condicional, reglas para resaltar las celdas, valores duplicados, lo mismo y le doy a aceptar. Ahora sí, y usted dice, ¿qué es ese montón de rojo? Entendamos qué quiere decir. Me está marcando en rojo cuando él encuentra por fila una duplicación de la información, ¿verdad? Entonces aquí lo que me quiere decir es este 3203 lo encuentro en otro lado, de hecho ya lo que aquí abajito está incluso, ¿verdad? También, bueno, en horizontal también lo encontró, Hamilton Park lo encuentra, todo esto tiene sentido, ¿verdad? Porque son datos que se pueden repetir. Los años son finitos, ¿verdad? También, entonces se va a repetir, se va a repetir. El trip duration, hay algunos que no se van a repetir. Y recuerda que yo estoy haciendo una selección, pero aquí lo interesante sería si yo encuentro dos filas completamente iguales, marcadas en rojo todo.
porque eso lo que quiere decir es que está encontrando lo mismo en otro lado. Como por ejemplo esta no, ya que no. Vamos a ir buscando donde encontramos una fila donde todo esté en rojo. Esta fila todo lo tiene en rojo. Quiere decir que hay otra fila por ahí en donde todo está en rojo, con esta misma data, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por dónde va la cosa. A ver si encontramos. Lo más fácil es encontrar una pegada de pegada. Vamos a ver si esta nos sirve. Vamos a ver primero si la primera está con todo en rojo, pero esta es trip duration. No, esta no nos sirve. Esta tiene misma hora de llegada y misma hora de salida, pero vean qué interesante, llega a una diferente, ¿verdad? Entonces esa no nos sirve. ¿Dónde encontraremos dos pegadas completamente iguales? Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Aquí tengo unas, no, pero estas no son exactamente iguales. Vamos a ver, vamos a ver. Si lo hubiera hecho con la base original, yo sé que sí salen, pero le he dado tantas vueltas al archivo que ya no me salen a la par y visualmente es más entendible si las tenemos a la par. Hagamos un trato. Voy a abrir aquí un momento otra vez el archivo, nada más por el tema de duplicación, porque lo que me interesa, vean qué bueno, lo abrí así directo. Esto es lo que pasa cuando uno no lo importa tal cual el CSV. Vea cómo lo está abriendo Excel. ¿Verdad? Usted dice, ¿qué es este enredo? ¿Qué fue lo que pasó? Que le di un control open y no le di un importar, ¿verdad? Entonces, vea, esto fue lo que pasó. Entonces, el proceso correcto tal vez en este caso sería un control new y un importar en este caso. Hay varias maneras de hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer en este momento. Entonces voy a abrir el mismo archivo, ya esto lo habíamos visto, porque, como les digo, a mí lo que me interesa en este momento es hablar del temita de la duplicación. Y para la explicación queda mejor si utilizo la versión original del archivo. Ya van a ver ustedes por qué digo eso. Seleccionamos aquí unas filas, formato condicional, celdas, valores duplicados. Entonces, lo mismo que acabamos de hacer, pero con el archivo original. Aquí encontramos uno. Vean qué fácil. Es lo que estábamos buscando a mano, que no nos aparecía en el otro lado, porque ya le di muchas vueltas al archivo, ya se me desordenó mucho. Eh, y me gusta que lo veamos tal cual para entender por dónde va el proceso. Aquí tenemos dos filas seguidas exactamente iguales. Es decir, tenemos un registro que me dice, mire, salió el 18 de diciembre del 2015 a las 9:15, llegó el tal día, a tal hora, salió de tal lugar, salió de tal hora, pero vean que estas dos filas van iguales, ¿verdad? Van iguales. Llega, y usted me puede decir, bueno, son dos personas que van completamente juntas. No se puede porque esta base de datos tiene un bike ID. Es esta, la columna G, un bike ID. Entonces, la misma bici es la que registra dos viajes del mismo lugar, a la misma hora, con una persona de la misma edad. No, esto es una duplicación, ¿verdad? No son tampoco dos personas en la bici. ¿Por qué? Porque eso es un viaje. ¿Verdad? Y las bicis de Nueva York no van para que vayan dos personas, van para que vaya una persona. ¿Verdad? Vean que aquí tenemos este otro caso también, misma hora de salida, misma hora de llegada, misma estación de salida, misma estación de llegada, mismo bike ID, mismo tipo de usuario, misma edad mismo año de nacimiento, misma edad, mismo rango, misma duración del viaje, mismos minutos, misma temperatura, mismo todo, todo más igual. Estos son duplicaciones. Los sistemas hacen duplicaciones, ¿verdad? Entonces aquí las estoy viendo, ¿verdad? Tiene duplicaciones el archivo. Tiene bastantes, vea que aquí van más, ¿verdad? No hay problema, este archivo ya no tiene filtrado lo de 120 años y todo lo demás, pero ya eso lo omitimos un momentito. Entonces, yo, devolviéndome al archivo, ¿cuál era el primero que tenía? Libro uno, libro 2, este era con el que estábamos trabajando.
Ya entendí que este archivo en efecto tiene duplicaciones, ¿verdad? Y tengo que eliminarlas, porque las duplicaciones me meten ruido. Si fueran poquitas pasa, pero las duplicaciones me meten ruido. Entonces, bueno, cosas que puedo hacer. Aquí puedo eliminar este formato, ¿verdad? Si ya no necesito ese rojo, voy a borrar la regla de toda la hoja. Ya está en blanco todo otra vez. Y vean qué fácil que está aquí en datos el quitar duplicados. Entonces, aquí me dice, déjeme devolverme aquí, permanecer en la llamada. Aquí me escoge las columnas en las cuales tiene que encontrar duplicaciones. Nosotros ya definimos que la duplicación es duplicación si repite exactamente lo mismo en todas las columnas. Porque, ¿qué pasa? Imagínense que yo quito aquí Bike ID, ¿verdad? Entonces, ya ahí puede hacer que no marque exactamente igual la duplicación y todo lo demás. Entonces, en este caso son todas las columnas. Puede haber casos en los que no sean todas las columnas, lo que haya que tomar en cuenta para ver si hay o no hay una duplicación, ¿verdad? Entonces le digo, sí, todas las columnas es lo que tiene que repetirse y ahora sí le digo que las quite. 18.302 se encontraron y quitaron valores duplicados, es decir, quitó 18.000 filas. Como le digo, el número a usted le va a dar tal vez parecido, tal vez más, tal vez un poquitito menos, depende con el archivo que esté trabajando y cómo eliminó datos y todo lo demás. Y quedan más o menos 127.000, ¿verdad? Entonces, ahí hay un impacto también importante, ¿verdad? Hubo un impacto importante. Ya pasé de 145.000 a 127.000 filas, quitando duplicados, entendiendo que esos duplicados, sí, son duplicados, ¿verdad? Porque tengo un bike ID y esa bici solo me puedo hacer de viaje así, de esa manera y todo lo demás, y no tiene sentido que esa bici salga, ¿verdad? Dos veces de la misma estación, el mismo día, a la misma hora, definitivamente duplicados. Entonces ya aprendimos que no toda base de datos que parezca tener duplicados tiene duplicados, pero que esta base de datos que parecía tener duplicados sí son duplicados y lo relativamente sencillo que es eliminarlos una vez que ya yo entiendo a qué me estoy enfrentando. Bien, vamos ahora, aquí les dejo también un videito de los duplicados. Vamos ahora a hablar un poquitito de que los datos pueden estar mal ingresados, especialmente si hay seres humanos metiendo data. Eso es jugársela para que haya problemas. Y en este caso los filtros me pueden ayudar de mucho para encontrar esos problemas. Yo aquí estoy modificando literalmente el primero, ¿verdad? Entonces es muy fácil, ya ustedes se dieron cuenta que aquí en vez de park, dejé esto en park, pero es nada más una cuestión de un ejemplo, ¿verdad? Es una cuestión, vamos a ver, inicio, de uso, para poder utilizar aquí el filtro, ¿verdad? Entonces le voy a decir, actíveme el filtro, estoy en inicio, activar el filtro, y ya a partir de aquí yo podría revisar, como yo sé que las estaciones, aunque es una cantidad importante, es una cantidad manejable, ¿verdad? Aquí yo puedo revisarlas con calma, ¿verdad? Y vengo revisando, definiendo, y me doy cuenta que está esto, Hamilton Park y Hamilton Park. Y entonces, puede ser que yo sepa ya directamente que esto es un dedazo que hay que corregir, o puede ser que yo tenga que preguntar, mira, hay una estación que se llama Hamilton Park y hay otra que se llama Hamilton Park. ¿Existen realmente estas dos o será que hay un dedazo con alguna de las dos? ¿Verdad? Entonces, facilísimo de encontrar ese tipo de dedazos, ¿verdad? Falta de tildes, falta de espacios, todo lo demás. No solo eso, vean que en este caso, ahora que cargamos esto, vacías. Hay estaciones vacías. Entonces, uno dice, ¿qué está pasando ahí? Vean, son estos casos. Tengo estación de llegada, pero no tengo estación de salida, no tengo el nombre. Pero tengo, un momentito, programando el teléfono, pero tengo una estación de ID, de llegada, ¿verdad? Estación de salida, estación de llegada, ID de salida, ID de estación de llegada. Como tengo esto, en el fondo yo puedo ir rellenar esto, porque es la estación 3182. Alguna otra fila tiene el Station ID 3182, y entonces yo puedo saber cuál es. Es facilísimo. Recuerdan que a veces decíamos que la data no está completa. En este caso la data no está completa.
No está completa, pero la puedo rellenar. En este caso, a mano es relativamente fácil, ¿verdad? También podría crear una fórmula de Excel si es mucha y todo lo demás. O sea, hay diferentes maneras de hacer las cosas. Pero una muy fácil en este sentido es buscar otra estación que sea la 3184 y ya yo sé entonces cuál es la que se llama así, ¿verdad? Y entonces, 3184. Ah, mira, estaba aquí. Paulus Hook, ¿verdad? Entonces, nada que ustedes no sepan, se vienen aquí otra vez. Hay maneras más sencillas de hacerlo, aquí lo estamos haciendo bastante manual para que quede bien claro. No me copió. Ahí está. Ok, ya está. Arreglé uno. Y lo demás, con todo lo demás, es lo mismo. Ya estuvo. Facilísimo, ¿verdad? Entonces, la data faltante, la data incorrecta, hay diferentes maneras. Podría ser algo mucho más complicado que esto, podría ser algo tan sencillo como esto. Cada cosa depende. Y como yo les decía, este proceso de limpieza de datos requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Es en lo que más se gasta tiempo en un proceso de análisis de datos. Estar con esta, revisando el documento, mucho tiempo, pero bueno. La eliminación de los datos, ya eliminamos datos, ¿verdad? Ahí viene un ejemplo de un video, una presentación. El famoso formato, ¿verdad? El formato puede ser problemático. A veces uno intenta hacer cosas en una base de datos y resulta que no está funcionando bien y todo lo demás, y tiene que ver con que Excel no está leyendo bien si esto es una fecha, Excel no está leyendo bien si esto es un número, ¿verdad? Y entonces por eso no hace bien las fórmulas y todo lo demás. Entonces, es importante en la medida de lo posible revisar los formatos y confirmar si se están leyendo como se tienen que leer, ¿verdad? Vean que le puse fecha larga y me puso esto. Nada de que asustarse, es nada más una cuestión de que el formato que está utilizando, ¿verdad? Es formato largo y entonces no cabía toda la data, ¿verdad? Entonces lo puse en un formato largo, me lo está leyendo bien como fecha, fecha corta, fecha súper corta, aunque si yo me vengo aquí, vean que arriba me indica que está guardando la hora. Pero puede ser que yo por simplificación, aunque luego analizar las horas puede ser importante, pero puede ser que yo por simplificación diga, no, la verdad es que ahí la hora me está metiendo ruido, voy a dejarlo así, ¿verdad? Esto es una cuestión de formato. Esto es un formato generalmente general texto. Vean que aunque es un número, y esto lo vamos a hablar varias veces, incluso también con Tableau, esto no funciona como un número. Esto, vean que, bueno, muy interesante, vean, yo me posiciono sobre C y me saco un recuento, un promedio, un mínimo, un máximo, pero esto no está funcionando como número. En el fondo es un texto incluso, ¿verdad? Es una cadena. Porque es un ID, ¿verdad? Y yo los ID no los sumo, ni los promedio. Es como la cédula. Yo no voy a sacar el promedio de las cédulas de las personas que estamos en el curso. Voy a sacar un promedio de la altura, pero no de la cédula, ¿verdad? O el promedio de los carnets. Bueno, el carnet de la U tiene letras, entonces todavía menos. Pero aquí sí, ¿verdad? Estos sí que son números, ¿verdad? Esto es un número general, un número, vea que aquí ya me lo voy a tirar, puedo volver a redondear. Y a partir de ahí ya el sistema entiende claramente que esto es un número. Esto no es un número, ¿verdad? Es un mes, es una etiqueta, funciona prácticamente como un texto. En vez de septiembre puse un 9 y yo no le saco un promedio a los meses, ¿verdad? No le saco un promedio a los meses. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, por si en algún momento hay alguna cuestión que nos esté dando mucho problema y todo lo demás, es porque el sistema no está leyendo correctamente que eso es un número. Vean que puede pasar también por aquí. ¿Verdad? Bueno, puede haber algún problema. Vamos a ver. Texto. Vean lo que pasó aquí. ¿Vieron que me lo pasó a la izquierda? Es porque ahora Excel está leyendo esto como texto, ¿verdad? Y si yo agarro esto y empiezo a hacer fórmulas y todo lo demás, puede no, me va a dar problemas, porque no lo está leyendo bien como un número, me lo estaba leyendo como un texto. Ese tipo de detalles es lo que nos puede dar problemas. Vamos a ver si aquí logro dar un error.
No, lo mantuvo. Pero bueno, nos puede dar algún problema. Entonces, los formatos son importantes y a veces uno lidia mucho tiempo con algún error de algo que no está funcionando bien, y etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me ha pasado, no se da uno cuenta que lo básico era haber revisado correctamente el formato de todas las columnas y por eso es que no están cargando las cosas como tienen que cargar y por eso es que no funcionan las cosas bien y por eso es que luego más adelante el sistema tira un error. ¿Por qué? Porque el formato Excel no lo entendió bien desde el inicio. Entonces tiene que entenderlo bien el formato. Esos detallitos son importantes. Aquí viene el formato de la fracción, etcétera, etcétera. Pongámoslo aquí este video para ver si están funcionando bien todavía. A ver. Ah, que tengo. Ah, bueno, ahí está bien. Vean este ejemplo que yo estoy poniendo acá y voy a ponerlo en calidad alta, para que sea mejor. Este ejemplo que estoy poniendo acá es lo que pasa cuando usted agarra Excel y pone 1/4, ¿verdad? Usted dice, eso es un cuarto. No, eso no es un cuarto. Excel lo leyó en este ejemplo como 1 de abril, 1/4, ¿verdad? Un octavo, 1 de agosto. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras le estamos poniendo el dato así pensando que Excel va a leer eso como una fracción. No lo está leyendo como una fracción. Hay que indicarle lo que corresponda que sea, ¿verdad? Entonces cambiamos la caja en ese ejemplo que estamos poniendo a número en su momento y ya después pusimos un cuarto y puso 0.25, un octavo 0.13, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces pongo el número, ojo, y si pongo el número nada más, el sistema me va a dar otro tipo de error en ese momento. Este ejemplo es un ejemplo de problemas de formato. Bien, una función que es valiosa porque muchas veces las columnas, más allá de si es CSV o no, ofrecen diferente información que está ahí metida en una columna separada por una coma, como en este caso el nombre de una persona, ¿verdad? O sea, el apellido, coma, el nombre, ¿verdad? Y yo a veces necesito esto separado. ¿Por qué? Porque a veces lo necesito separado, ese tipo de cosas pasan. Déjenme cerrar aquí un momentito esto, ahora ya no lo necesitamos, me parece. Voy a abrir aquí uno nuevo. Voy a ampliar esto un poquito por acá. Entonces tengo esto aquí. De nuevo, esto que se aquí tan raro es nada más porque no cabe la cosa. De hecho, lo amplié como muchísimo. Y yo lo que necesito, ¿no? Es en realidad un apellido, nombre. Bueno, tengo varias maneras de hacerlo. ¿Qué tal? Entonces, si para no hacer mucho enredo, inserto una columna, que es donde quiero que salga el nombre, aquí el apellido, ¿verdad? ¿Y cuál es la función o sí, la función que me permite Excel para dividir eso fácilmente? Bueno, la texto column, texto a columnas, y esa está, vamos a ver en datos, texto en columnas, aquí, texto en columnas. Y vean que me saca algo parecido a cuando cargamos el archivo original CSV, ¿verdad? Entonces me dice, ¿están delimitados? Sí. ¿Y qué los limita? Delimita, perdón, una coma, ¿verdad? Siguiente, finalizar. Ojo, aquí cometí un error y lo hice a propósito, ¿verdad? Porque es lo normal que usted haya pensado, sí, están delimitados por una coma. Vean si yo me vengo aquí donde dice Pablo y reviso, al inicio hay un espacio. Y entonces la lección son varios puntos. Hay espacios que afectan Excel y esto puede ser importante en las bases de datos. No es lo mismo espacio Pablo que Pablo, ¿verdad? No es lo mismo espacio Pablo que Pablo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y lo otro es que formalmente esto no estaba separado por una coma, estaba separado por una coma y un espacio, que es diferente, ¿verdad? Entonces es importante poner atención en ese detalle. Entonces vamos ahora sí, texto a columnas, otra vez. Está separado por coma y espacio. Vean la diferencia aquí, coma y espacio. Siguiente, ahora sí, finalizar y ya está. Correcto, ¿verdad? Entonces facilísimo, facilísimo de hacer. Bien, ¿cómo se hace lo contrario? Puede ser que yo necesite unir data, ¿verdad? La función se llama concatenar, concatenate. Entonces vamos a poner aquí concat, concat.
lo hago jugar poniéndole el concate en inglés. Me dice, ¿cuál es el texto uno? Pablo, punto y coma. ¿Cuál es el texto 2? Fonseca, punto y, cierro. ¿Qué pasa? Está todo pegado. De nuevo, Excel trabajó correctamente. Hizo lo que yo le pedí. Unió la columna B con la columna A, ¿verdad? Falta un espacio. ¿Cómo se pone el espacio? Bueno, nada más abrimos aquí uno nuevo, ¿verdad? Un cabrito nuevo. Y con las comillas, creo el espacio entre las comillas, ¿verdad? Aquí creo el espacio entre las comillas. Ahora sí, Pablo Fonseca, ¿verdad? Y también incluso yo podría meterle mucho más, ¿verdad? Puedo poner aquí un punto y coma. eh, Vamos a ponerle un espacio, porque si no lo que yo vaya a poner me va a quedar ahí pegado, no quiero que quede pegado. Punto y coma. Tiene la cédula, tiene el ID, punto y coma. Tiene el ID, punto y coma, tal. Y cierro. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cuál fue el error? Tiene el ID C4. Vamos a ver, B4, vamos a ver cuál fue el error. Voy a regresarme por acá. Ah, es que es texto. Punto y coma. Ahí está. Ah, bueno, me faltó un espacio entre el ID y C4. El tipo de cosillas que también uno ya le puede pedir claramente a ChatGPT. Pero bueno, así es como se hace a mano. Ah, y me quedó el Pablo Fonseca. Él tiene, me quedó también pegado porque no puse aquí. Ahí está. Todos esos detalles los va limpiando uno a mano, pero bueno. Este, nada más el ejemplo de cómo se usa la función concatenar y concat, en este caso concatenar. Entonces me permite tirar esto aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bien, vamos a ver con qué vamos por acá. Las columnas, a veces lo que está en las columnas lo necesito en la fila y lo que está en las filas lo necesito en columnas. ¿Qué pasó aquí con este bit.ly? Me dio un problema. Continuar al destino. Ah, es que es un bit.ly, entonces me puso ahí el anuncio. No hay problema. Voy a quitar esto por acá. Aquí tenemos data de diferentes encuestas y los resultados de diferentes candidatos. Y resulta que yo por A o por B, en realidad lo que necesitaba aquí en la columna era el nombre de los candidatos. Y aquí, perdón, en la fila el nombre de los candidatos y en la columna las fechas. O sea, necesito, como quien dice, darle vuelta. ¿Cómo le doy vuelta? Con la función, y eso lo tiene también Excel. Vean que estoy en las hojas de Google. No hay problema en este caso. Todos los sistemas tienen algo tan sencillo como esto. Es un pegado especial transposed, transpuesto, ¿verdad? Entonces, lo pegamos transpuesto y ya le dio vuelta a la data. No es solo, no es solo que cambió las etiquetas como tal, cambió el orden de la data. Entonces, vea que Figueres para la del 1.25 tenía 15, entonces yo aquí busco 1.25, Figueres 15. ¿Ven? 15 aparece aquí y aquí en este caso aparece acá abajo, ¿verdad? Entonces, eh, ahí está correcto, ¿verdad? Denme un momentito. Sí, a ver si estoy compartiendo bien. Me dio otro mensajillo y me dio miedo que no estuviera compartiendo bien. Ok, entonces eso pasa de filas a columnas y columnas a filas con el transpost. Transponer. Perfecto. La unión de dos documentos distintos. La unión de dos documentos distintos es un proceso que vamos a hacer con Power Query, pero entonces lo voy a grabar propiamente en otro video para que no quede tan re largo este, porque ya este lleva su rato. Voy a hacerlo en otro video.